Diario de Joan Gallardo, 18 de febrero de 2025. Querido diario, seguimos con la lectura y comentario de la inmensísima obra de C.S. Lewis, Mero Cristianismo. Recuerdo que no voy a leer todo el libro, ni mucho menos, solo os estoy rescatando las partes que yo considero que pueden ser más fundamentales y comentando alguna que otra cosa que yo considere que puede daros valor o que os puede ayudar a entender el escrito un poco mejor. Eso es todo. Ya hay gente que me ha preguntado si realmente hace falta leerse el libro, ¿no? Si voy a hacer spoilers, compraos el libro. O sea, si esto que estoy haciendo aquí no sirve para que los que podáis, los que vuestra economía pueda soportar ese gasto, que me imagino que seréis la mayoría, que esto impida que os compréis el libro y que lo tengáis en vuestra propiedad y vayáis consultándolo a lo largo de los años, creo que esto no merecerá la pena llegar a hacerlo. Así que os recomiendo muchísimo que os compréis un ejemplar de Mero Cristianismo, que empecéis a leerlo y que apoyéis esa lectura con estos vídeos, con estos episodios del podcast. Esa es la intención, ¿vale? La intención no es sustituir la lectura del libro, sino acompañarla, sino ayudaros a entenderlo más aún y a poder tener alguna que otra idea adicional, ¿vale? Dicho esto, vamos para allá. Casi donde lo dejamos ayer, solo un párrafo más adelante. Dice así: esta ley, la ley de la naturaleza humana, esta ley fue llamada la ley de la naturaleza humana porque la gente pensaba que todo el mundo la conocía por naturaleza y no necesitaba que se la enseñase. No querían decir, por supuesto, que no podía encontrarse un raro individuo aquí y allá que no la conociera, del mismo modo que uno se encuentra con personas daltónicas o que no tienen oído para la música. Pero tomando la raza como un todo, pensaban que la idea humana de un comportamiento decente era evidente para todo el mundo. Y yo creo que tenían razón. Si no la tuvieran, todas las cosas que dijimos sobre la guerra no tendrían sentido. ¿Qué sentido tendría decir que el enemigo estaba haciendo mal a menos que el bien sea una cosa real que los nazis en el fondo conocían tan bien como nosotros y debieron haber practicado? Si no tenían noción de lo que nosotros conocemos como bien, entonces, aunque hubiéramos tenido que luchar contra ellos, no podríamos haberles culpado más de lo que podríamos culparles por el color de su pelo. Hasta aquí. No puede ser más elocuente, ni más certero, ¿no? Si no hay tal cosa como esa ley de la naturaleza humana de lo que supone un comportamiento bueno y decente, ¿cómo podemos juzgar a los que tienen un comportamiento distinto del que nosotros consideramos bueno? ¿Por qué no simplemente observarlos como gente que tiene su propia visión de lo que es ese comportamiento decente o bueno? En el momento en el que empezamos a discutir y en el que empezamos a decir cosas como yo no creo en Dios, pero lo que hacen esos de ahí está mal, creo que estamos cayendo en una contradicción de manual, ¿no? Yo me he preguntado muchas veces cómo viviría si fuese 100% ateo, si estuviese plenamente convencido de que Dios no existe. Me cuesta mucho hacer ese ejercicio porque yo siempre he creído que Dios existe, incluso en mis esfuerzos de juventud por convertirme en un ateo o como mínimo en un agnóstico de algún tipo, ¿no? Pero más bien en ateo. Pero creo que tengo la inteligencia suficiente como para suponerlo. Y además, siendo como soy yo, que siempre he tenido problemas con acatar ciertas reglas, ¿no? O ciertas normas, porque no puedo evitar ir hasta el fondo de las cuestiones, ¿no? O sea, a mí cuando alguien me decía en el colegio, Joan, tienes que hacer esto, yo iba hasta la raíz de ese asunto. Y si no le encontraba sentido, es que me negaba a hacerlo. No es que fuese de rebelde, ni muchísimo menos, pero siempre le he tenido bastante alergia a hacer cosas que yo creo que no tienen ningún sentido. Entonces, si yo fuese ateo y creyese que Dios no existe de ninguna manera,
Yo sinceramente creo que solo me ocuparía de intentar no incurrir en algún problema legal. Ya no me preocuparía de lo que es moral o inmoral, me preocuparía de lo que es legal o de lo que es ilegal. ¿Mm? O sea, intentaría básicamente no entrar en la cárcel, ni ser multado por según qué. O sea, en ese caso no encontraría un, un trasfondo argumental potente para comportarme de esa manera, sino que simplemente sopesaría riesgo-beneficio, ¿no? O pena-beneficio. Y decidiría pues atender lo legal y lo ilegal. Pero sin duda alguna viviría una vida completamente distinta a la que vivo yo hoy en día. ¿Mm? Aquí muchos dicen aquello de, entonces es que eres malo. Bueno, es que yo creo que dentro de cada ser humano hay una porción de esa maldad. ¿Mm? Que viene no incorporada por la maldad en sí, sino incorporada por la posibilidad de hacer ese mal, por el libre albedrío. Que sería peor persona si no creyese en Dios, hombre, por supuestísimo. Y ahí está gran parte de la gracia. Como yo digo siempre, alguien que no cree en Dios, claro que hace el bien, pero el bien que quiere. Alguien que cree en Dios, un cristiano como yo, hacemos el bien que queremos, yo hago el bien que quiero y también el que no me apetece hacer, porque creo que es mi obligación y la cumplo no por miedo a un castigo, sino por miedo a decepcionar a Dios. Ni más ni menos. Pero esa sería mi visión de la circunstancia, ¿no? Y aquí vosotros podréis pensar, bueno, pero es que aunque creas que Dios no existe, si te portas mal, aparte de lo que es lo legal o lo ilegal, te sientes mal también tú contigo mismo. Y yo digo, bueno, ¿y no me podría tomar eso como una simple molestia biológica? No me podría tomar ese mal o ese dolor de conciencia como un dolor de cabeza o como una migraña. Es lo que creo que yo haría si creyese de verdad que Dios no existe. No me lo tomaría en serio. Simplemente lo incorporaría como parte del catálogo de sensaciones que tengo, por ejemplo, como cuando como demasiado y me duele la tripa. No está mal o bien moral o éticamente hablando. Simplemente te pasas y te duele la tripa. Pues me tomaría ese mal de conciencia de la misma manera, como una especie de descomposición corporal, biológica, bioquímica. Nada más, nada más. Y hasta este punto creo yo que es importante esto, ¿no? Y cualquier ateo que verdaderamente se cuestione estos puntos, estas proposiciones y se observe a sí mismo hablando de concepto general para todo el mundo igual, de justicia, de bondad y de lo que está bien o de lo que es decente, lo primero que debería hacer es preguntarse por qué cree tal cosa y por qué simplemente no lo puede pasar por alto. Pues no lo puede pasar por alto porque si no el mundo sería un desastre. Si no, tendríamos que hacer excepciones muy peligrosas de gente que hace el mal a nuestros ojos, pero que desde su punto de vista, pues obviamente no es algo que esté mal, ¿no? Y no me hagáis poner ejemplos que seguramente me harían cerrar la cuenta de YouTube y de podcast. Así que cuidadito con eso. Nada más, nos vemos mañana si Dios quiere. Paz.